Con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, acá en Mesa Central, 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Comenzando Gracias. la semana. Sí. Una semana agitada. Oiga, vamos por Maravilla. partes. Este domingo, 1 de septiembre, empieza a regir la ley corta, la famosa ley corta de ISAPRE. Claro, efectivamente ya comienza, debería ya hacerse efectiva la rebaja, o sea, la aplicación de la nueva tabla de factores. Eso comienza el domingo. Y hay reglamentos de la superintendencia, hay instrucciones de la superintendencia que Hay aplicar. circulares de la superintendencia. La verdad es que la superintendencia ha estado trabajando todo este tiempo en esta comisión asesora, viendo los planes de pago, así que ellos están más al detalle y al callo de cada una de las fechas, pero efectivamente ahora en septiembre empieza la aplicación de la tabla de factores. Ya, y la gente lo va a empezar a notar en las siguientes Claro, semanas, tiene digamos. que... No siempre porque recordemos que se le informa a la gente y el mes siguiente se hacen los Claro, a eso me cobros. refería, que Claro. los cobros son como, Sí. como postergados, o sea, van como desfasados, digamos. Sí, A eso me refiero. pero claro, la superintendencia ha estado trabajando en eso. Recordemos de que cada ISAPRE tenía que mandar su plan de pago y ajuste. Claro. Eso ha estado revisando la comisión. Han estado trabajando bien diligentemente y esperamos que, yo tampoco tengo el detalle porque esas sesiones son privadas de la superintendencia, y esperemos que salgan pronto los resultados y que se conozca y la gente sepa cuál va a ser efectivamente su plan de pago y lo que va a tener que pagar y cuál va a ser el alza. Recordemos que se aprobó un alza que tiene un techo que es del 10%. Pero que la primera parte de la aplicación de la ley implica el cambio a la tabla de factores y eso solo son rebajas. Claro, que es la primera parte que comienza Sí. el 1 de septiembre. La viruela del mono o Mpox. Mpox, sí. ¿Por qué ya no hay que decirle viruela del mono? Porque la OMS en los últimos años ha tratado de que los nombres de los virus no generen estigmatización. Entonces, por ejemplo, la influenza, normalmente los virus tienen el nombre de la ciudad donde se detecta. Entonces, cuando fue ya. la pandemia de H1N1, que fue detectada en México rápidamente, y que era un virus porcino mezclado con virus aviar y humano, y se conoció como el virus porcino, trataron de que no tuviera ese nombre. Claro que finalmente la gente no toda acepta esos Ya. cambios de nombre para que no quede con una estigmatización. Entonces, el tema de la viruela símica, como es una zoonosis también, puede generar una estigmatización, la confusión de que la persona, no sé, pues se contagió directamente de un animal, que no es así, Ya. y por lo tanto se le quiso cambiar de monkeypox en inglés a Mpox. Ahora, en español igual es más difícil que Mpox se entienda Es porque que no... por eso cuesta Claro, pronunciarlo. entonces Sí, la es misma raro. OPS, por ejemplo, habla de viruela símica, Mpox. Ya. Pero bueno, estamos tratando de que se ocupe el nombre del Como Mpox. sea por el tipo de contagio que tiene, Es persona a persona, es en contacto directo. poco probable que vayamos a llegar a cuarentenas y ese tipo de cosas. Digamos, No, claro, o sea, lo que sí requiere es el aislamiento de los casos, que son la fuente de infección. Es decir, la persona que está afectada tiene que sacarse, digamos, retirarse de la circulación y tomar medidas con la familia, vacunarlos, por ejemplo, se puede vacunar post-exposición, Ya. porque esa persona es la que contagia a través de las lesiones en la piel o del contacto directo con sus Claro, secreciones. si la lesión queda en una sábana, en una toalla, Las costras, claro. eso puede Eso contagiar a puede otra persona. contagiar, sí, puede contagiar a otras personas. Tiene un periodo de contagiosidad más o menos prolongado. Ya, porque la gente me pregunta, ¿vamos a tener cuarentena de nuevo? No, Eso no va a pasar de ninguna claro, es que manera. en las redes sociales ha habido bastante conmoción con esto. Hay gente que trata de confundirlo con el COVID-19, es otra enfermedad, es otro mecanismo de transmisión. Aquí lo que hizo el director de la OMS es declarar la alerta de salud pública de interés internacional, porque es un virus que hay otra familia del virus que está circulando, otro clado, se llama en virología, que ha tenido un comportamiento un poco más agresivo en el sentido que la letalidad es más alta y que ha tenido mayor contagio en niños porque hay mayor contagio dentro de los grupos familiares. Ya. Entonces, Y por eso, rápidamente ha pasado a distintos países de África, y eso llama porque se declara la emergencia de salud pública de interés internacional, se convoca a un comité de emergencia y ahí se analiza si tiene importancia la enfermedad, si existe el riesgo de propagación internacional, si requiere de cooperación internacional para responderlo y si pueden haber medidas en el fondo que restrinjan el tráfico y el comercio. Yo, de hecho, he participado en varios comités de emergencia por ébola que se llaman desde Ginebra y uno participa en forma virtual. Ahora parece que fueron presencial a la reunión.
Y de acuerdo a eso, el comité de emergencia le recomienda al director, porque el Unas director determinadas medidas, digamos. le recomienda si lo declara o no emergencia. Perfecto, ya. Él es el único Oiga, que puede declararlo. Y a propósito del COVID-19, la semana pasada Estados Unidos aprobó una nueva como generación de vacunas, digamos, de 2 laboratorios, Sí. y precisamente porque aumentó el COVID en el verano en Estados Unidos. Sí. ¿Es posible que pase una situación similar acá en Chile? Sí, sí es posible. O sea, cada vez que hay un cambio en el virus, nosotros hemos visto aumento de la circulación. Para el hemisferio norte fue algo inusual, en cambio para nosotros ha sido usual que aumente en el verano. Ellos siempre lo vieron como algo más relacionado al invierno. En cambio nosotros aquí en el hemisferio sur, la verdad es que después del ingreso, que fue como en mayo, Claro, o sea en marzo, pero en mayo tuvimos el pic. Claro. Después en diciembre tuvimos un segundo pic mucho más grande que el de mayo, el primer año. O sea, ya, en nuestro verano siempre se comportó sí, así. Digamos. En nuestro verano o siempre sea, se comportó es dable así. pensar que puede aumentar. Es dable sobre todo porque en septiembre se produce mucho viaje y por eso también estamos preocupados de la alerta de Mpox, porque la gente cuando viaja toma contacto con otras personas y ahí trae las nuevas variantes de COVID-19. Ya. Entonces existe esa posibilidad. ¿Y habría que hacer una campaña para el verano? ¿Vacunación Sí, o algo bueno, así? sí, claro, hay que relanzar las campañas. Nosotros hemos tenido todo el tiempo la vacunación porque la del COVID-19 ahora es programática, es decir, que uno tiene que ponérsela cuando las personas que son de los grupos de riesgo claro. cuando cumplen el año, pero claro, hay que hacer mensajes justamente relacionados con eso y además tenemos que prepararnos para el dengue. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que el año pasado, no sé si ustedes recuerdan que en esta parte, en las Américas y bueno, y en Europa también, se ha visto la reintroducción de la Aedes aegypti, que es el mosquito que lo transmite, incluso en lugares donde nunca había habido casos. En el continente americano, los únicos países que estaban libres de dengue eran Uruguay, Canadá y Chile. Uruguay ya ha tenido casos de dengue. Canadá no ha tenido, nosotros tampoco hemos tenido casos autóctonos, pero sí hemos detectado la reintroducción del mosquito en Arica y aquí en Aconcagua en relación al tráfico de camiones. ¿Y eso se intensifica en el verano? Se intensifica en el verano porque lo que pasa es que los mosquitos requieren una cierta temperatura a pesar de que se han ido adaptando para tener actividad. Entonces nosotros hemos estado trabajando y tenemos una alerta por mosquitos desde hace 2 años yo creo casi. Justamente para tener actividades de control, de búsqueda y control de los focos de mosquitos. Pero cada vez ha sido más difícil el erradicar ese mosquito. Por lo tanto, una vez que uno tiene focos de mosquitos, si llega alguien con dengue, el mosquito se contagia y empieza a contagiar. Entonces, nosotros hemos pedido, por ejemplo, vino la OPS a visitar los sitios donde tenemos trampas y la actividad que se está realizando y el riesgo de que se introduzca es alto cuando empiece las epidemias en Argentina, Bolivia, Perú. O sea, nosotros estamos rodeados de países y hay un momento que aumenta mucho la transmisión. Pero en ese caso la transmisión es por el mosquito, Es no, solo por no el de mosquito. persona a persona. No, digamos. es solo por el mosquito. O sea, hay que estar atento a la frontera. Claro. Ya. Yo la paso por varios temas. Estamos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque usted tiene un ministerio con muchos problemas. Muchos temas. Sí. Hablemos de las listas de espera. Con muchos frentes, ¿no? Sí. Eso ya, bueno, ok. Sí. Muchos frentes. Un frente son las listas de espera. Sí. Y todo lo que ha pasado. El más importante de ¿Cuánto todos. le preocupa a usted? ¿Cuánta negligencia hay en los casos que hemos visto? ¿Cuánto hay de un problema estructural? Bueno, a mí me preocupa porque es la prioridad número 1 de la gestión del ministerio. De hecho, fue lo que me encargó el presidente cuando me nombró. Me dijo, y usted hágase cargo de resolver el tema de las listas de espera. Nosotros hemos explicado que las listas de espera es algo connatural a un sistema de salud en el cual hay una cantidad de recursos finito y que las personas son derivadas de la atención primaria a la consulta de especialista, que es el 90% de la lista de espera, y a las intervenciones quirúrgicas. Esta es una situación estructural en el país, como ustedes saben, que lo hemos visto a través de años y distintos gobiernos, y que se agravó con la pandemia, porque hubo 2 años en los cuales prácticamente no hubo cirugías electivas, no así la cirugía de urgencia que se hacen, y consultas de especialidad, porque estaba todo destinado a responder a la pandemia. Claro, se armó Ahí se arma un rezago de atenciones muy importante, no solo en Chile, en Inglaterra, en Canadá, en España, y muchos países han invertido una cantidad importante de recursos en resolver ese rezago. Nosotros contamos con recursos los primeros años bastante importantes, y también en el gobierno anterior eso permitió bajar desde un pic de 600 días más o menos para mediana de espera, a menos de un año, que es lo que tenemos ahora. Nosotros hemos logrado bajar en los 2 años un 38% la mediana de espera para la cirugía, más o menos un 24%
en las consultas de especialidad, pero aún es insuficiente. Y de hecho, el presidente tiene una meta, nos puso una meta mucho mayor. Y es por eso la prioridad número 1. Sin embargo, todavía, por cierto, que si bien la mediana ha logrado bajar, hay personas que todavía están esperando mucho tiempo y nosotros hemos tenido una serie de medidas para reducir esos tiempos de espera que se pueden resumir en 3 cosas principalmente. Primero, en aumentar la capacidad de producción de los servicios y de hecho ya se ha recuperado la capacidad de egresos, cirugías, consultas y atención primaria que teníamos el 2019 antes de la pandemia, incluso en algunas cosas como la cirugía mayor ambulatoria más allá de lo que teníamos antes. Aumentar la productividad. De esto hay estas comisiones nacionales de productividad que han hecho recomendaciones sobre el uso de pabellones, se han ampliado, se han logrado abrir 60 pabellones que no estaban en uso, se ha aumentado la productividad en los pabellones que están intervenidos con los centros regionales de resolutividad, que permiten mejorar la tasa de uso de los pabellones, los que están siendo intervenidos, y ha sido bastante exitoso y eso va aumentando. El FONASA ha cambiado el sistema de pago de los hospitales por pago por resolución de problemas. Eso también ha permitido mejorar la productividad. Y esa es como la parte de que la gente salga de la lista de espera. También se han hecho medidas para que la gente entre menos a la lista de espera y ahí está la atención primaria, que incluso el otro día en el Mercurio se reconocía que en realidad la respuesta a la lista de espera es que la atención primaria sea más resolutiva y derive menos gente. Y eso se ha trabajado teniendo especialistas, reforzando laboratorios, reforzando equipos de imagenología también en la atención primaria. Y el tercer eje, que nosotros lo explicamos hace casi 2 años cuando yo llegué, que era el tema de los sistemas de información. Y eso está relacionado con todo el ruido que ha habido ahora último. La plataforma que la explicó acá el subsecretario unos días atrás es una plataforma muy anticuada y se necesita dar más transparencia a la información. Nosotros trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo en generar unos visores que están desde el año pasado, están publicados en la página web, donde uno puede ver exactamente cuáles son los tiempos de espera por servicio de salud, por procedimiento, por procedimiento quirúrgico, por consulta de especialidad. Pero además le hicimos un portal para que cada persona pueda ver su situación en la lista de espera. ¿Por qué? Porque sabíamos que el sistema tiene inconsistencia, es un sistema antiguo que estamos reemplazando, pero que todavía está vigente, y que la única forma en realidad de entregar más control ciudadano es que cada uno pueda entrar a esa plataforma con su root, su clave única y ver si aparece o no aparece, porque hay muchos problemas de contactabilidad para resolver los problemas, es decir, uno empieza a llamar a la gente, ya no tiene el mismo teléfono, se han cambiado, está este tema de que les mandan cartas, en fin. Y algunas cartas terminan en un basural, en fin. Esas cartas, en fin, claro. Entonces las personas pueden entrar al portal y ver si están o no están y tienen un botón para mejorar, cambiar sus datos de contacto si no son actualizados y ver todas las esperas, porque una persona puede tener varias derivaciones. Por ejemplo, un hipertenso puede haber sido derivado al oftalmólogo para ver el fondo de ojo, puede tener problemas porque es una persona mayor de hipoacusia y ser derivado al otorrino, que son las causas más importantes de espera. Claro, una persona genera varias consultas varios procesos, claro. Y si no aparece ahí, también puede reclamar. Entonces hemos hecho todo este trabajo justamente porque hay problemas con el sistema. Ya, es un problema de la plataforma, es un problema hay de un los problema incentivos de los pero funcionarios. También ha habido problemas, como ocurrió en el caso del Sotero del Río, en que se tenía una gestión paralela de los registros, que esas personas no entraban al registro central porque tenían otra mecánica que no es la que ha definido el ministerio, y eso fue lo que generó las investigaciones que ahora se van conociendo de problemas de integridad de registro o de que hay unos registros paralelos y unas cosas. Claro, pero esos paralelos que se han encontrado ahora en estos hospitales son porque la plataforma no está en línea, sino que van llenándolo en el hospital y después una persona tiene que trasladarla, y ahí es donde se produce la fuente humana de error de problemas de registro. Y todo eso se está investigando, la subsecretaría está interviniendo esos hospitales donde se han hecho estas investigaciones, no solo la Contraloría, sino también la misma subsecretaría. Pero de vuelta, y no quiero centrar esto en la cuestión de la información, aunque la información es muy relevante para gestionar, pero aquí hay un problema de sistema, de infraestructura, o hay un problema de negligencia o de que los incentivos están mal puestos, de modo que hay muchos funcionarios que para cumplir con sus metas derechamente sacan a pacientes de la lista de espera. Bueno, todo eso hay que investigarlo, porque por ejemplo en el caso del Sotero, yo no creo que haya sido negligencia, sino que ellos decididamente tenían un sistema que no era el hospital, tenían un sistema que no era el estándar del ministerio y que impedía que nosotros conociéramos respecto a una cierta cantidad de casos, y eso es irregular totalmente. Esa es una situación.
Lo que se ha encontrado en los otros hospitales han sido más problemas de errores de registro. Sin embargo, nosotros vamos a seguir investigando y estando encima de esto, justamente porque es la prioridad número uno. Hay una gran cantidad de operaciones que están pendientes, algunas que son con garantía GES y otras no. Y en el sector privado dicen hay un montón de capacidad, no solo en los hospitales públicos, usted mencionaba el tema de la productividad en los pabellones públicos, sino que también hay en las clínicas privadas. Así es. Y hay un proceso de licitación de eso. Siempre se ha estado trabajando con el sector privado. Pero todavía hay capacidad disponible. ¿Es un problema de plata? ¿Es un problema de voluntad? O sea, ciertamente no, es un problema de recursos. No hay problema de voluntad. Aquí siempre se ha recurrido al sector privado. En el tema del GES, por ejemplo, es el segundo prestador. Yo igual quiero decir que en las garantías explícitas de salud, que se abren más de 4,5 millones de garantías en un año, el problema con el rezago de la oportunidad de garantías es de menos del 2%, como para tener una idea del contexto. De la proporción de... Claro, entonces el año pasado aumentaron las garantías porque nosotros abrimos nuevos problemas GES y dentro de la cantidad de gente que volvió hacia los sistemas de salud, producto de que ya se reabrió toda la actividad después de la pandemia, llegaron 1 millón de personas más. Entonces, cuando se dice aumentaron las garantías, el incumplimiento de garantías de oportunidad, claro, es cierto. Vencidas, claro. Pero la proporción de incumplimiento, la verdad es que se ha mantenido bastante estable. Entonces, igual para nosotros es una prioridad porque hay una garantía legal. Yo he pedido y me he tenido reuniones con FONASA y con la Subsecretaría de Redes para que justamente tratemos de reducir al mínimo. Y todos esos trabajos se hacen con el sector privado, pero justamente para comprar servicios al sector privado hay que tener recursos adicionales. Claro, esto es muy jodido porque para la gente la mediana no le interesa, el promedio no le interesa y no la le proporción interesa tampoco. Su para realidad. La gente es el 100% sí, de la realidad. Y es por eso para nosotros es importante. Y es muy doloroso. ¿Cómo se puede gestionar de mejor manera o cómo se puede atender de mejor manera esa sensación de las personas de ser desatendidas, digamos? Bueno, yo creo que justamente una de las herramientas es darle más poder a los ciudadanos respecto a sus propios procesos. Antes de que nosotros entráramos, cuando tú ibas al consultorio, tú vas al consultorio como paciente y muchas veces uno no le entiende al médico lo que le está indicando y ni siquiera les quedaba claro si se habían sido derivados y si esa derivación había llegado a alguna parte. Por eso el trabajo que se ve como teórico de que hay una plataforma, de que la persona pueda recurrir, pero esa es una forma efectivamente que la gente se sienta más empoderada y sepa en qué está su situación de salud. Nosotros hemos hecho todo un cambio, por ejemplo, en las oficinas de información y reclamo, que ahora se llaman de atención y personas, para que tengan una orientación más humanizada y puedan atender a las personas. Tenemos la plataforma de Salud Responde, que la persona sienta que hay alguien que lo está escuchando y que está viendo su proceso y que esté al tanto de lo que está sucediendo con su atención. Eso yo creo que son temas que pueden ayudar a potenciar, además de todo lo que tenemos de trabajo, de efectivamente seguir aumentando la producción de servicios. Ministra, le quería preguntar por la reforma de la salud, pero hay otra cosa que es más urgente. Yo sé que los hospitales no dependen del Ministerio de Salud, dependen de los servicios de salud, ¿no? Sí. No son hay una administrados directa, directamente no administrados por el usted. Pero hay una situación de estos días, este fin de semana en el Sótero, tuvieron que llegar los carabineros porque llegaron hombres armados a buscar a rematar a un gallo que estaba herido. No solo en los hospitales, también en los consultorios. En los consultorios también. En el hospital El Pino están asaltando a los funcionarios a la salida. Eso a una señora le han robado 2 veces el auto en 4 meses. Así es, por estamos ejemplo, al tanto de eso. ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros tenemos una mesa de seguridad con la Subsecretaría de Interior. Yo al subsecretario Monsalve, de hecho estuvimos conversando con él respecto al tema del Pino, que los mismos médicos me escribieron diciendo de que los asaltos para el mismo personal de salud, y eso para nosotros es un problema porque nos aleja a los profesionales de los sistemas de salud, evidentemente. ¿Han renunciado algunos? Hay lugares donde las personas han renunciado producto de la inseguridad y eso ha llevado a la necesidad de tener estas mesas de seguridad, a instalar dispositivos, a invertir en temas de seguridad en los establecimientos. Como le digo, no es solo los hospitales, sino que también en los consultorios, también los gremios de la atención primaria están muy preocupados de ese tema. Nosotros hemos tenido y sostenido estas mesas de seguridad, esta inversión en botones de pánico, en refuerzos de las medidas que podemos implementar. Pero ciertamente que es un problema. Hay 2 tipos de problemas en relación con las agresiones. Que tiene que ver con situaciones de inseguridad por violencia, digamos, que están en la vía pública. En el entorno. En el entorno y que se introducen, por ejemplo, el rescate de un delincuente.
hacia los establecimientos de salud. Y el otro problema son las agresiones que Claro. hay al personal de salud que tienen que ver con la dinámica de la atención. En el de Pino que, contaban que tienen que sacar escondidos, cuando se les muere una persona, tienen que salir escondidos ellos y sacar escondido el cadáver. sí, digamos. a veces ocurre que las personas ingresan, por ejemplo, heridos a bala, que ya están muertos, y que vienen con un contingente de personas que a veces son también delincuentes, que están metidos en esas riñas. Normalmente muy agresivo. Claro, y a veces incluso el mismo personal de salud tiene que incurrir en maniobras de resucitación porque los amenazan si no lo hacen, a pesar de que uno ya puede constatar que la persona está fallecida. Es una situación que nos preocupa y que nos ha ocupado y que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio del Interior y, por cierto, vamos a seguir trabajando en ello. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, esta mañana aquí en Mesa Central. La pausa y volvemos con el Rat Pack.